Continuamos en el bellísimo estado de Oaxaca y es para mí, bueno, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino de Poder Ciudadano TV y es para mí un gusto enorme saludar al ingeniero Víctor López Leiva. Ingeniero, ¿cómo estás? Estimado Juan Carlos, bienvenido a tu tierra. Muchas Bienvenido a gracias, Oaxaca. ingeniero, muchas gracias. Gracias. Titular de la CEFADER. La CEFADER es la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. Qué gusto, ingeniero, poder saludarte y bienvenido nuevamente a Poder Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Oye, pues hay un tema que es como anillo al dedo, porque además tú eres de las personas que más conoces sobre el tema, que tiene que ver con el maíz nativo. Me gustaría mucho que nos platicaras lo que Oaxaca aporta a la nación con lo que se acaba de aprobar apenas sobre el maíz nativo. Platícanos, por favor, ingeniero. Con todo gusto. Muy buen día a todas, a todos, a través de este muy importante medio de comunicación que es Poder Ciudadano de nuestro amigo, paisano. Orgullosamente, oaxaqueño, Juan Carlos. México, Oaxaca, el principal alimento es el maíz. Lo ha sido durante cientos de años. Es el principal alimento de la humanidad. Y en Oaxaca, en las grutas de Guilana Kitz, en Unión Zapata, Villa de Mitla, aquí a 40 kilómetros de la ciudad capital, están los vestigios más antiguos del maíz, del tocintle, que datan de hace 8,000 años, dicho por la UNESCO. Entonces, aquí es centro de origen y domesticación de maíz. Oaxaca le dio a México y al mundo el maíz, que es el principal alimento de los mexicanos, de los oaxaqueños. En Oaxaca tenemos 35 de las 59 razas nativas de maíz. Existen 59 y 35 allá en Oaxaca. Así es. Mira, en México hay 59 razas de maíces nativos y ahorita vamos a hablar de la importancia, y en Oaxaca están 35. De ese tamaño es la importancia. En el año 2023, nuestro presidente entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley misma que fue aprobada para proteger a México de que no ingresaran, de que no entraran los maíces genéticamente modificados o maíces transgénicos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El año pasado, en diciembre del año pasado, un panel falló a favor de que se revisara el ingreso de los maíces transgénicos a México. Nuevamente, la presidenta en diciembre se pronunció y ahorita en enero nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envió ya para reforzar esta iniciativa de ley, donde el maíz no es un producto de la canasta básica, sino que es un elemento de identidad nacional, de cultura, claro, de tradición, de arte, de cosmovisión de los pueblos originarios de Mesoamérica, de México y de Oaxaca. Y nosotros, el pasado 28 de enero, el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, envió a nuestro Congreso local, aquí en Oaxaca, la iniciativa de ley para proteger a las razas de maíces nativos en Oaxaca y sus parientes silvestres. Entonces, en esta semana que pasó, ya fue aprobada. Ayer estuvimos con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Benjamín Viveros. Ya fue aprobada esta ley. ¿Por qué cobra tanta importancia esto, Juan Carlos, y que tú lo conoces a detalle también? Sí. Las plantas genéticamente modificadas, las plantas que han sufrido una alteración genética, no pueden o no deben, al menos en México, exponerse al consumo humano. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué consecuencia puede haber en la salud humana. O sea, si a una planta, a un híbrido de maíz, le ponen un gen de una planta del desierto para que pueda soportar la sequía, es válido, pero no se ha comprobado qué consecuencias puede tener en la salud humana, porque no se modificó naturalmente como claro, sucede en la naturaleza. Claro. Primero. Segundo, si nosotros nos dependemos de los maíces genéticamente modificados, tendríamos que comprar año con año semillas de maíz. O sea, nuestros campesinos en la Sierra Mazateca, en la Mixteca, en el Istmo, en todas nuestras regiones tendrían que comprar maíz, y primero no hay los recursos, pero además se perdería, ¿sí? Porque estas razas de maíces nativos, esas 35 razas de maíces nativos de Oaxaca, han sufrido una adaptación
han experimentado una selección natural a lo largo de los años y nos han dado de comer a los pueblos mesoamericanos y hoy al pueblo de Oaxaca. Fíjate, pero además están ligados claro, a toda la cocina. O sea, no podríamos entender cómo hacer totopos con otros maíces genéticamente modificados que no fuera el zapalote chico o las tlayudas sin el bolita. Es justamente lo que estás diciendo, me parece muy importante. Tengo dos preguntas que hacerte. Por La favor. primera, si es el Congreso de Oaxaca el primer congreso en todo México que hace la aprobación de esta ley. Creo que hay una ley en Tlaxcala, Tlaxcala. ya de hace rato. Hasta donde tengo conocimiento hay una en Tlaxcala. La que nada ha más. causado más ruido es la de Oaxaca, porque lo Sí. escuché en diversos medios de comunicación. Bueno, porque surge en un momento en que, como bien lo señaló nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el pasado domingo, Sí. en la plaza Del del Zócalo, de que tenemos que lograr la soberanía alimentaria. Justamente Y la es a donde soberanía iba. alimentaria se logra con los recursos propios. Esa es la Los segunda tenemos pregunta. que protegernos. Fíjate, ingeniero, y tú eres alguien que conoce perfectamente. Yo me acuerdo de mis abuelos, de mi abuela y mi abuelo ahí en la Sierra Norte, en San Miguel Cajonos. Echaban la tortilla enorme de maíz y mis abuelos vivieron más de 85 años. O sea, la gente que consume el maíz nativo o el maíz que cortan del elote de la mazorca, viven muchísimos años. Los que vivimos en las ciudades con otro tipo de maíz, pues la verdad esa es la realidad. O sea, creo que tenemos menos condiciones de salud. Yo digo, ingeniero, si tenemos esa gran variedad de maíz nativo, originario de nuestro país, con esa gran riqueza, pues yo creo que ni siquiera habría que pensar en el maíz transgénico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es la apuesta que va a hacer la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que en Oaxaca ya llevamos 2 años con 2 programas, abasto seguro de maíz y autosuficiencia alimentaria. O sea, lo que nosotros queremos en Oaxaca ya no es comprar maíz de afuera, pero entonces tenemos que aumentar los niveles de producción para que efectivamente, como bien comentas Juan Carlos, regresarle la dignidad a la familia campesina, que produzca el 70% de lo que consume. Y eso pasa por maíz, por frijol, por chiles, por calabazas, por carne y huevo de gallina. Entonces estamos en los 150 municipios más con mayores niveles de marginación, de pobreza en Oaxaca, donde estamos con el programa. Entonces ahí estamos apoyando con asistencia técnica, con capacitación, con insumos, con bioinsumos, con bancos de semillas nativos. Lo he O visto. sea, a ver, si en el sector Cajonos lo que prevalece es el maíz comiteco, entonces tenemos que salvaguardarlo. No solo al maíz, al frijol, al chile, a la calabaza. Y No, ahí, se come riquísimo, además de todo lo rico que es, lograr que los campesinos no compren de afuera. Entonces, yo creo que ese es el reto que tiene nuestro gobierno federal, que nosotros con el ingeniero Salomón Jara Cruz, que además es un hombre de a pie, es un indígena zapoteco, que conoce el sector, porque él pues, Sí, un gran gobernador. fue titular de esta secretaría Claro. que yo me honro claro, en es dirigir. tu predecesor. Yo era su director de Agricultura en el Fíjate, 2011 y 2012. me acuerdo. Y entonces él conoce bien del asunto. Entonces, ¿sabes qué? Dice Víctor, vamos a meternos con todo y todo el equipo de la CEFADER. Son más de 329 técnicos que están dispersos en todo el estado y estamos haciendo eso. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que lograr la soberanía, porque también, Juan Carlos... Es que justamente me acabas de ganar la pregunta, ingeniero, porque tanto el ingeniero Salomón Jara, el gobernador del estado de Oaxaca, como tú, son especialistas y han iniciado desde hace muchos años todo el debate y lo que se ha planteado para la soberanía alimentaria. Tú eres alguien que conoce muy bien ese término. Ayer en la mañanera se lo pude también decir al gobernador Salomón Jara, pero me parece, y es creo que a donde ibas, ingeniero, Víctor López Leiva, la soberanía alimentaria que durante muchos años tuvo nuestro país, nuestra nación. Nuestro estado, ¿no? La soberanía alimentaria, y que ahora están planteando como un eje fundamental de este gobierno que encabeza Salomón Jara. Sin duda alguna, yo creo que podemos lograr la soberanía. En Oaxaca hay buenas tierras, llueve bien, hay agua, el 80% de nuestros terrenos son de temporales, pero tenemos más de 50,000 hectáreas donde sin problema podemos producir el maíz que se consume. Y yo creo que en el país también. ¿Qué es lo que compra básicamente México? México compra de Estados Unidos maíz amarillo para la industria de la engorda, para la engorda de bovinos, de ovinos, de porcinos. Entonces, ese es un reto que nos tenemos que plantear y yo creo que ya no tarda y nos anuncia la Secretaría de Agricultura toda la estrategia. Entonces nosotros, esa es la apuesta, ese es el reto que tenemos, que de aquí a que nosotros salgamos
del gobierno, Sí. ya no compremos maíz. Y en eso estamos, Juan Carlos. Sí, bueno, los números que ayer estaba dando el ingeniero Salomón Jara, me parece que en 2 años y medio se ha logrado bastante, porque le decía al gobernador, pues no le dejaron un lecho de rosas, o sea, todo lo que nos estaba diciendo, de verdad yo no puedo entender a aquellos políticos que ahora resulta que son así como los que están preocupados por Oaxaca, tuvieron responsabilidades, pero no hicieron nada. O sea, el Estado se quedó en una marginación que tristemente aún ustedes tienen que estar pues trabajando para revertirlo, y me parece que lo que dices es clave, ingeniero Víctor López Leiva, un gobernador que conoce perfectamente su estado, que ha recorrido los 570 municipios, que es de indígena, que es zapoteco, que conoce perfectamente la Es tierra. la primera vez, bueno, sí había un gobernador que era de un pueblo, pero desde hace 5 sexenios no había un gobernador que era de un pueblo y Así que era es. oaxaqueño. La mayoría de los gobernadores que lamentablemente nos antecedieron, sí, no son oaxaqueños. Y como bien dice el gobernador, y eso tú lo sabes, por ejemplo, tú no puedes querer un lugar si no Claro. naciste ahí, si no viviste ahí, si no creciste ahí, porque no sientes esa necesidad, ese dolor. Oye, fíjate, es también ayer lo que se me pasó decir al gobernador, porque los dos que más friegan, uno nació en el Estado de México, en Toluca, y el otro nació en Azcapotzalco, el Carasucia es Chintololo. ¿No? Entonces digo, Ni bueno, siquiera pues, son oaxaqueños. no son de acá, Son pues oaxaqueños. entonces hay un gobernador que conoce la tierra, que sus ancestros, sus padres, apenas falleció su papá el ingeniero hace poco tiempo, pero bueno, o sea, conocen la tierra y tienen ese amor por Oaxaca, ¿no, Es ingeniero? correcto. Y creo que eso también ayuda mucho a que este tipo de temas pues sean abordados con la seriedad y con el compromiso moral, ¿no?, de la tierra de Oaxaca. Es correcto. Ingeniero, pues yo te agradezco muchísimo. Al contrario. Te voy a invitar ahorita a que te quedes con nosotros para otro programa que vamos a hacer, pero este del maíz nativo y de soberanía alimentaria me parece que son fundamentales, y si nos regalas unos minutos más, también para platicar contigo sobre lo que se está haciendo en el estado de Oaxaca, en tu secretaría, en la CEFADER, y también cómo estás apoyando y ayudando a estos 570 municipios. Con todo gusto, Juan Carlos. Nuevamente, disfruta tu tierra, Oaxaca. Muchas gracias, ingeniero Víctor López Leiva. Gracias. Estuvimos en su programa Poder Ciudadano. Hasta pronto.